Hola amigos y amigas del proyecto mateverso.com. Mi nombre es chus.rock y hoy les presentamos solución de ecuaciones diferenciales por series de potencias. Considere una ecuación diferencial de la forma P de x por y2' más q de x por y' más r de x por y igual a 0. Con x en un dominio D y sea A un valor en D. Si P de A es diferente de 0, decimos que x igual a A es un punto ordinario. Y que la ecuación diferencial tiene una solución de la forma y igual a la sumatoria de n0 hasta infinito de a sub n por x menos a la n. Ejemplo, resuelva la ecuación y2' más y igual a 0 alrededor de x igual a 0. Este es un ejemplo que ya hemos estudiado utilizando el método para ecuaciones diferenciales lineales con coeficientes constantes. Sin embargo, lo vamos a resolver usando series de potencias para verificar que las soluciones pues van a coincidir. Entonces, solución. Vamos a asuma que la solución tiene la forma y igual a la suma de n igual a 0 hasta infinito de a sub n por x a la n. Antes de calcular la primera y segunda derivada para sustituir en la ecuación diferencial, hagamos la siguiente observación. Cuando n es igual a 0, nos quedaría el primer término a sub 0 por x elevado a la 0. X elevado a la 0 es igual a 1, entonces nos quedaría a0 más la suma de n igual 1 hasta infinito de a sub n x a la n. Entonces, cuando nosotros derivamos este primer término, el a sub 0, como es constante, se va a anular. Y cuando derivamos la parte de la suma, derivando término a término, derivamos el x elevado a la n, que sería multiplicar la n, pasar la n a multiplicar y restarle un 1 a la potencia. Entonces, la primera derivada sería la suma de n1 a infinito de n por a sub n por x a la n menos 1. Ahora, antes de hacer la segunda derivada, vamos a hacer algo similar. Cuando yo escribo el primer término, cuando n es 1, nos quedaría 1 por a sub 1 por x a la 1 menos 1, que sería x a la 0, que sería 1. Entonces nos queda simplemente a sub 1 más la suma a partir de n igual a 2 hasta infinito de n por a sub n por x a la n menos 1. Entonces, si hacemos la segunda derivada, este primer término, el a sub 1, se va a anular porque es constante. Y derivando término a término la sumatoria, derivamos x a la n menos 1
Entonces, pasamos el n-1 a multiplicar y le restamos un 1 a la potencia. Entonces tendríamos la suma de n2 hasta infinito. Una vez que hemos hecho estos cálculos, entonces vamos a nuestra ecuación diferencial y sustituimos la solución y, que era la sumatoria de n0 hasta infinito de a sub n por x a la n. Sustituimos el y' y el y2'. Sustituyendo, tendríamos la sumatoria, ¿verdad? En el caso este sería y2', entonces la sumatoria de n2 hasta más infinito de n por n-1 por a sub n x elevado a la n-2 más la suma de n igual a 0 hasta más infinito de a sub n x a la n igual a 0. Lo que vamos a hacer ahora es vamos a ajustar en cada una de las sumatorias los índices de suma, de manera que en ambos casos nuestra x quede elevada a la n. Entonces, por ejemplo, en este caso debemos reiniciar el contador en 0 para que aquí nos quede n y no n-2. Y en el caso de la segunda suma no habría que hacer nada. Entonces, si nosotros hacemos el cambio en el contador de la primera suma, iniciándolo en 0, entonces cada n que tenemos dentro de la fórmula le vamos a sumar 2. Entonces, en este primer caso que tengo n, pues le pongo n más 2. En este otro término que tenemos n-1, cambiamos la n por n más 2, entonces sería n más 2 menos 1, que sería n más 1, por a, en el subíndice nos quedaría n más 2 por x elevado a la n, más la suma de n 0 hasta más infinito de a sub n x a la n igual a 0. Ahora, como tenemos ambas sumas iniciadas en 0 y dependiendo del término x a la n, entonces vamos a agruparlas en una sola sumatoria, con lo que tendríamos la suma de n0 hasta más infinito de n más 2 por n más 1 por a sub n más 2 más a sub n por x a la n igual a 0. Entonces, como nuestra sumatoria es igual a 0, entonces cada uno de nuestros coeficientes en la suma debe ser igual a 0, con lo que generamos la ecuación n más 2 por n más 1 por a sub n más 2 más a sub n igual a 0 para n de 0 en adelante. Entonces, despejando
el a sub n más 2, el de mayor índice, nos quedaría la fórmula de recurrencia menos a sub n dividido entre n más 2 por n más 1. Ahora vamos a generar algunos términos de esta fórmula de recurrencia. No siempre es fácil generar la fórmula de recurrencia de manera que se pueda encontrar fácilmente la función que es generada por la serie de potencias. Sin embargo, en este ejemplo en particular sí lo es, y lo vamos a hacer simplemente para mostrar que la solución obtenida por series de potencias coincide con la solución que conocemos por otros métodos. Entonces vamos a generar algunos de los pasos, algunos de los coeficientes de nuestra serie de potencias. Para n igual a 0 tenemos que a sub 2 es igual a menos a0 dividido entre 2 por 1, que sería 2. Para n igual a 1, tendríamos a sub 3 es igual a menos a sub 1 dividido entre 3 por 2. Noten que esto sería menos a1 entre 3 factorial. Para n2 tendríamos a4 que es igual a menos a2 dividido entre 4 por 3. Pero sustituyendo a2 en esta fórmula nos quedaría menos a0, que sería a0 dividido entre 4 por 3 por 2, que es igual a a0 entre 4 factorial. Para n igual a 3 tendríamos que a5 es igual a menos a3 entre 5 por 4, y sustituyendo a3 tendríamos menos a1, sería a1 dividido entre 5 por 4 por 3 factorial, que es 5 factorial. Entonces sería a1 entre 5 factorial. Entonces podemos intuir que si nuestra ecuación diferencial tiene la forma, podemos intuir que si n es par, n es de la forma 2k, entonces a sub 2k sería menos 1 a la k por a0 entre 2k factorial para k de 1 en adelante. Y si n es de la forma 2k más 1, a sub 2k más 1 tendría la forma menos 1 a la k, a sub 1 entre 2k más 1 factorial para k de 1, 2 hacia adelante. Entonces, para la solución de la forma y igual a la suma de n0 y más infinito a sub n por x sub n, sabemos que si n es de la forma 2k, es decir, si n es par, a sub 2k es igual a menos 1 a la k a 0 entre 2 por k factorial para k 1, 2 en adelante. Y si n es impar, es decir, si n es de la forma 2k más 1,
el coeficiente a sub 2k más 1 es igual a menos 1 a la k por a sub 1 dividido entre 2k más 1 factorial para k igual a 1, 2 hacia adelante. Entonces, separando la solución en los términos pares y los términos impares, podemos escribir y como y igual a la suma. Voy a cambiar el n por un contador k, donde n va a estar representado por 2k. Entonces, de k0 a infinito de a sub 2k por x a la 2k, y la de los términos impares. Entonces, usando k como subcontador de k0 más infinito y n cambiando la 2k más 1, tendríamos a sub 2k más 1 x a la 2k más 1. Y cambiando la formulación de los a sub 2k y los a sub 2k más 1, tendríamos las siguientes expresiones. Y igual a la suma de k0 hasta más infinito de menos 1 a la k por a sub 0 entre 2k factorial por x a la 2k, y la suma de k0 hasta más infinito de menos 1 a la k por a sub 1 entre 2k más 1 factorial por x a la 2k más 1. Y ahora puedo factorizar de la primera sumatoria el a0. Entonces quedaría la suma de k0 hasta más infinito de menos 1 a la k entre 2k factorial x a la 2k. Y de la segunda suma, pues saco a factor común el a1 y nos quedaría la suma de k0 hasta más infinito de menos 1 a la k entre 2k más 1 factorial por x a la 2k más 1. Y si ustedes recuerdan las series de potencias de seno y coseno, pues tenemos acá coseno de x, y en esta otra serie tenemos seno de x. Eso significa que la solución y sería una constante arbitraria a0 por coseno de x más una constante arbitraria a1 seno de x, con lo que hemos obtenido la solución que ya conocíamos para nuestra ecuación diferencial. Si les gustó este video, no se olviden de apoyar este proyecto. Déjenos un like, compartan con sus amigos y suscríbanse a mateverso.com para más contenido sobre ciencias y matemática.